Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la sesión número 48 del seminario Repensar las Matemáticas. En esta ocasión nos acompañan de las diferentes sedes del Instituto Politécnico Nacional y saludamos de manera particular a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Saludamos también a que nos acompañan de CICIMAR. Saludamos a nuestros colegas de Santo Domingo, nuestros colegas de San Luis Potosí y a nuestros colegas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Mi nombre es María Eugenia Ramírez Solís y en esta ocasión tengo el honor de compartir este espacio con el maestro en ciencias José Luis Torres Guerrero, quien nos comparte un tema muy interesante para repensar las matemáticas, pero también un tema interesante para la investigación educativa y para todos los docentes preocupados, interesados en mejorar nuestro quehacer docente. Para empezar esta temática interesante, nuestro título de trabajo es Metodología de Investigación Cualitativa en Ambientes de Resolución de Problemas. Y para conocer un poco más los detalles de nuestro invitado, el maestro José Luis Torres Guerrero, vamos a presentarles a ustedes su trayectoria a través de una semblanza muy breve que compartimos en este momento. La enseñanza de las matemáticas constituye un gran reto para los docentes. Ante ello, surge la necesidad de motivar a otros colegas para que intercambien sus experiencias en este ámbito. En este contexto, el maestro en ciencias con especialidad en matemática educativa en el Departamento de Matemáticas Educativas del CIMBESTAB, José Luis Torres Guerrero, ha desarrollado nuevos enfoques para modificar la didáctica y metodología de esta asignatura. Su interés por fomentar un pensamiento crítico y creativo de sus alumnos lo ha llevado a ser instructor de varios talleres de actualización matemática, participar en la elaboración de los programas de álgebra, geometría analítica, cálculo diferencial, integral, probabilidad y estadística, ser coautor de los libros para el estudiante y el profesor de geometría y trigonometría, álgebra y geometría analítica, editados por nuestra casa de estudios, participar en congresos nacionales e internacionales. Su incesante labor educativa la ha complementado como instructor o coordinador en el taller de inducción de promotores de innovación educativa, curso taller desarrollo de competencias en el área de probabilidad y estadística, seminario permanente de innovación educativa, seminario Repensar las Matemáticas, cuarto ciclo. Para que el estudiante construya razonadamente el conocimiento matemático, el catedrático Torres Guerrero ha propuesto potenciar y actualizar el uso de los recursos informáticos en la enseñanza de las matemáticas. Así, una de sus principales líneas de investigación es la enseñanza de las matemáticas vía computadora para las modalidades presencial y a distancia de los niveles medio superior y superior. Actualmente comparte su pasión por las matemáticas como profesor en el CECIC Cuauhtémoc. Además, es el director del proyecto multidisciplinario Uso de los resultados de la investigación en la docencia, matemáticas, comunicación, bioquímica y cultura financiera. Para el investigador José Luis, el uso de las nuevas tecnologías facilitará la contextualización de las matemáticas entre los jóvenes politécnicos. Te escucho, Malva. Indiscutiblemente, el maestro José Luis ha vinculado fundamentalmente su investigación con su docencia. La docencia como punto fundamental de reflexión para sus investigaciones. Muchas gracias, José Luis, por aceptar la invitación a participar en este seminario Repensar las Matemáticas y en particular en compartir con nosotros los productos de tu investigación. Muchas gracias, María Eugenia. Sabes, pues, era imposible rehusar la invitación. Muchas gracias. Pues antes de iniciar nuestro diálogo, es pertinente que les recuerde la dinámica de la sesión. Nuestra sesión del día de hoy, como es costumbre en los Repensar las Matemáticas, está organizado en dos partes. En la primera de ella contaremos con aproximadamente 30 minutos para dialogar con José Luis. Y bueno, ustedes previamente contaron con los materiales de referencia que consultaron en nuestra página
del seminario. La dirección estará apareciendo en sus pantallas a lo largo de la sesión. Y en esta primera parte pues me dedicaré a comentar, a platicar, a reflexionar con José Luis sobre los aportes de su investigación. En la segunda mitad de esta sesión, los últimos 30 minutos, será el tiempo de ustedes, compañeros que nos acompañan de diferentes sedes, para dialogar y plantearle a nuestro invitado sus preguntas principales. Lo podrán hacer a través del foro, del correo electrónico, de los teléfonos o de cualquier medio de enlace que ustedes prefieran para hacernos llegar sus participaciones. Pues bien, iniciemos el diálogo entonces. José Luis, cuando leemos tu trabajo, los 2 capítulos que nos has compartido principalmente de tu trabajo, encontramos que la metodología de investigación es peculiar, porque cuando hablamos generalmente de investigación, consideramos a la investigación cualitativa como el principal referente, como el punto de arranque, como la primera noción de investigación. Pero tú nos hablas de la investigación cuantitativa. Este contraste de metodologías sumamente enriquecedoras nos aportaría, por supuesto, resultados y propuestas diferentes. ¿Puedes ampliarnos cuál es la aportación que este modelo presenta para la investigación de tu punto particular, pero en general para la investigación educativa? Claro que sí, Maru. Voy a apoyarme en unas láminas para precisar algunas de las ideas. Primero, hablar brevemente sobre metodología cuantitativa. Esto nos lleva a la idea usual que tenemos sobre el método científico, sobre la manera de obtener y validar resultados. Y uno de los aspectos, o 2 de los aspectos más bien importantes dentro de esta metodología, es esta posibilidad que se tiene de poder aislar de la mejor manera la situación que se quiere estudiar para, diría, concentrarse, poder amplificar algunos aspectos que permitan identificar y validar en algún momento dado algunos resultados teóricos que se han predicho. Y otro de los aspectos es la reproducibilidad que se tiene en los experimentos. El que se pueda reproducir varias veces un experimento casi en condiciones idénticas para confirmar que se obtienen los resultados que se están esperando, pues es la prueba en muchos momentos fundamental de validez de resultados. Cuando no se da la primera situación, entonces las cosas se complican. Una experiencia que tuve como estudiante de licenciatura fue confirmar la ley de Coulomb, la ley de fuerzas electrostáticas, y para ello se utiliza un dispositivo que podríamos decir es fundamentalmente un sismógrafo muy sensible, de tal forma que cuando pasa un vehículo un poco pesado por la carretera adjunta al edificio donde uno está realizando el experimento, el dispositivo se ve afectado, se desplaza, se mueve, no por la presencia de fuerzas electrostáticas, sino por ese movimiento que se tuvo en la Tierra. De tal forma que al realizar este experimento, obtener los resultados, nos resulta que creer en la ley de atracción electrostática, pues más bien resulta un acto de fe, porque los resultados que se obtienen son completamente diferentes, muy alejados de los que teóricamente se tenían que esperar. ¿Esto por qué fue? Pues porque no se pudo aislar la situación que se quería estudiar. Digamos, el ruido que se tenía por la ubicación del laboratorio trastornaba la situación. Y reitero, uno de los aspectos importantes en las investigaciones en donde se utiliza investigación cuantitativa es esta posibilidad de aislar de la mejor manera la situación que se quiere tratar. En el caso de la metodología cualitativa, tenemos como lo más usual esta dificultad para aislar las situaciones que queremos estudiar. Siempre va a estar impregnado de varias situaciones que algunas podrán ser visibles, otras tal vez no, y que sin embargo pueden influir también de manera importante en el resultado del trabajo que se esté haciendo.
Otro de los aspectos está en la reproducibilidad. Aquí difícilmente se puede hablar que podemos repetir una experiencia casi idénticamente a la situación original. Podremos aprovechar las experiencias que se tienen en investigaciones cualitativas, pero siempre tendremos que tener cuidado en los matices que se están realizando. La actividad que tenemos como profesores ante grupos, en muchos casos numerosas, nos lleva a que algunas investigaciones que se realizan con grupos más pequeños simplemente no se puedan, diría, pensar simplemente en reproducir, porque no podemos de alguna manera quedarnos con menos alumnos de los que tenemos que estar trabajando. Y en consecuencia, habrá que aprovechar estos resultados de investigación, pero haciendo adaptaciones de acuerdo a las condiciones en las que nos encontremos. El contexto aquí es fundamental, no podemos hacerlo a un lado, no podemos dejar de tomarlo en cuenta. Y uno de los aspectos también importantes en esta perspectiva cualitativa es el hablar de conductas como actos físicos observables y acciones en donde hablaríamos de, bueno, estas conductas, pero junto con las intencionalidades que les da quienes las están realizando, y desde luego que todo esto lo estamos haciendo en una interacción con otras personas. Y algo importante es darnos cuenta de cómo interpretan las distintas personas esas conductas que se observan. Podría suceder, por ejemplo, que tuviéramos en un salón una serie de actividades para nuestros alumnos, que estuviesen trabajando en ellas y que de repente viéramos a uno de nuestros alumnos sacar un celular y por ahí estar trabajando con él. Esa es una conducta. Ahora, ¿por qué lo hizo? Como profesores luego tenemos la tendencia a descalificar la actividad de nuestros alumnos y pensar a lo mejor que lo que ocurre es que no le interesa demasiado la actividad que le propusimos, que prefirió chatear con el amigo, con la novia y dejar a otros que se involucren en la actividad. Pero también puede suceder que esa conducta que observamos tenga otra intencionalidad, que él en realidad lo que haya hecho es sacar su celular para conectarse a internet y consultar algunos aspectos sobre la actividad, complementar, conocer algo más que le resultó importante y que además teniendo ese recurso para él muy natural, lo utilice. Y desde luego, estas dos situaciones, estas dos acciones tienen significados diferentes. Uno, como profesor, en muchos momentos lo que observa son conductas. Conociendo el contexto, puede en muchos momentos acertar en las acciones, pero no tiene o no tendrá en todo momento la certeza plena de que estas interpretaciones son ciertas. Y por ello, en las investigaciones cualitativas se tienen que ser, diría, muy cauto en las conclusiones que se tengan o que se quieran obtener acerca de las experiencias que se realizan. En una investigación cualitativa, quiero destacar que pues, antes de la puesta en escena es importante que se tenga identificado un marco conceptual, unas preguntas de investigación y unos instrumentos de recopilación de inicialmente fuentes de información. Decía, dada la dificultad que se tiene de aislar los aspectos que nos interesan en una investigación, requerimos de manera importante disponer de un marco conceptual que ubique nuestra posición ante la investigación que queremos realizar y también ante la cantidad de diversas situaciones y de fuentes de datos que podemos obtener. Requerimos, asimismo, tener estas preguntas de investigación que nos van a permitir saber qué aspectos debemos cuidar, cómo debemos diseñar nuestros instrumentos de recopilación de las fuentes de datos para que la experiencia que nos propongamos realizar nos resulte importante. En el caso del trabajo que estamos comentando, se organizó un taller extracurricular de resolución de problemas que sirviera no solamente para el trabajo que yo hice sobre metodología, sino también para otros trabajos
que trataran aspectos de creencias, de discusión grupal, de aprendizajes. Sí, todo ello diría, en la misma experiencia, en las mismas situaciones que estábamos observando, pero con intereses diferentes. Y encontramos aquí entonces una de las cosas interesantes. Ante esa dificultad de aislar situaciones que nos interesan, bueno, pues podemos aprovechar una misma experiencia para observar diversas situaciones. Desde luego que esto no lo puede hacer una persona, sino que requiere necesariamente un trabajo colaborativo, que intervengan diversos compañeros para que sea posible abarcar las situaciones que importan, que interesan. Durante la puesta en escena, pues también se requiere hacer análisis de lo que se está obteniendo, hacer revisiones y ajustes tanto del marco conceptual como las preguntas de investigación. Y aquí también un rasgo interesante dentro de esta perspectiva es que si no hay cuestiones que uno tiene que corregir, entonces, vamos, quiero decir, si las cosas están resultando tal como se estaban planeando casi al pie de la letra, eso está significando que en realidad no se está generando conocimiento nuevo, simplemente se está confirmando algo ya previsto que puede ser interesante, pero lo más interesante son aspectos que por ahí no estaban del todo previstos, y esta necesidad también que se da en las investigaciones cualitativas de hacer ajustes tanto al marco como a las preguntas, porque en muchos momentos buscamos conocer cosas que la investigación nos muestra que son demasiado, son muy amplias nuestras perspectivas y tenemos que moderarlas. Entre otras cosas porque la cantidad de información que se va generando, aunque pareciera en algunos momentos que no es demasiado, no excesiva, resulta que con mucha facilidad se aumentan o se tienen cantidades importantes de esto que dificultan luego el análisis que se quiere realizar. Entonces hay necesidad de hacer ajustes. Y otro de los aspectos también importantes en la investigación cualitativa es, después de que se ha estado haciendo el trabajo de investigación, se tiene la situación de elaborar desde luego informes, reportes, en donde debemos tomar en cuenta los destinatarios. En algunos momentos pueden ser simplemente artículos de investigación, pero en otros momentos este trabajo que hagamos resulte pertinente darlo a conocer a compañeros, a profesores, y tendrán que tener nuestros escritos características diferentes. Si lo queremos también dar a conocer hacia autoridades, también tendrán que tener otro tipo de características. Reitero, dependiendo entonces del público al que vaya dirigido a nuestro trabajo escrito, serán las características que tengan que reunir. Hablamos de puesta en escena porque, como señalamos hace un momento, las conductas simplemente no nos ayudan, no nos sirven. Tenemos que ir un poco más allá, tratar de identificar de la mejor manera las acciones. Y en ese sentido también me parece más pertinente hablar de esta metodología como una metodología interpretativa, no tanto cualitativa, porque en ocasiones esto nos lleva a la idea de que se está contraponiendo con la cuantitativa en términos de cuantificación, y no es así. En investigación cualitativa uno puede también hacer algunos trabajos cuantitativos. No por ello deja de ser cualitativa, pero la cuestión importante es ese significado, ese peso que le damos al trabajo cuantitativo que se está realizando. Y no quiero desaprovechar para comentar entonces que decía de los aspectos que nosotros buscamos investigar con el taller extracurricular fue, decía hace rato, de creencias, de aprendizajes, de costumbres de clase y sobre discusión matemática. Cada uno de los que participamos éramos en ese entonces estudiantes de maestría y encontramos, por un lado, una gran riqueza en experiencias de resolución de problemas, pero al mismo tiempo complejidades. Reitero, complejidades que en este caso tratamos de aprovechar o sacar provecho.
Sin embargo, también quisiera comentar muy rápidamente que en el caso de la matemática misma, propiamente su forma de validar las cosas no es ni en forma cuantitativa ni en forma cualitativa. En matemáticas lo que se tienen básicamente son teoremas que se demuestran y esa demostración es un encadenamiento de razonamientos lógicos. Esa es la manera en que se prueban las cosas en matemáticas. Y cuando las cuestiones resultan luego a veces contradictorias, pues lo que se hace es revisar ese razonamiento lógico para identificar dónde se pudieron tener algunos errores, algunos sesgos que llevaron a situaciones como lo que se conoce tradicionalmente de paradojas. Lo que tenemos en pantalla es un problema clásico en donde inicialmente hay un cuadrado de 8 por 8 que en él se hacen cortes para formar 4 figuras, se rearreglan estas figuras y nos queda ahora un rectángulo de 5 por 13. Lo que se espera es que las áreas en ambos casos deben ser las mismas, puesto que las figuras son las mismas. Sin embargo, en el cuadrado el área es de 64, en el rectángulo 65. Y uno de los aspectos es explicarnos por qué esta discrepancia, qué es lo que está pasando. Y reitero, aquí no es tanto que se utilice en matemáticas misma una metodología cuantitativa o cualitativa, tiene características propias. Y bueno, con esto termino mi intervención inicial, Maru. Muchas gracias. Claro, es muy enriquecedor esta parte porque nosotros tenemos muy clara la idea de la investigación como aquella que arroja datos precisos, claros, repetibles. Ajá. Sin embargo, la investigación cualitativa nos está proponiendo una mirada no solamente al fenómeno, a la situación, sino una mirada en el contexto. El contexto que es muy rico, y en el campo de la educación nuestros sujetos, nuestras condiciones, nuestras relaciones, nuestras propias interacciones son elementos del contexto que van rescatando y van favoreciendo la construcción de aprendizajes. De manera muy particular, el título de este tema habla de esta metodología, de esta investigación cualitativa en ambientes de resolución de problema. Hablabas hace un momento de que en la investigación que ustedes consideraron tomaron en cuenta los marcos conceptuales, los contextos, los ambientes, pero la investigación se enfocó en un ambiente de resolución de problemas. ¿Eso de la resolución de problemas es exclusivo para las matemáticas o es una propuesta que debemos mirar las demás disciplinas o las demás áreas para generar en los alumnos estudiantes, generar aprendizajes profundos en nuestros estudiantes? No es solamente algo que competa o que sea oportuno para matemáticas, en otras disciplinas también. En buena medida la intención, la idea de hablar de resolución de problemas es que no se quede en los alumnos simplemente un acumular cuestiones que se aprenden a lo mejor de forma memorística, sino el significado que le dan a las cosas y sobre todo el usarlo. Y en esto hablar de resolución de problemas es entonces señalar la importancia real de alguna manera que tiene lo que se está aprendiendo. Pero como muchas cosas se requiere precisar las situaciones. Esto no es simplemente decir resolución de problemas, bueno, pues entonces pues en los libros, por ejemplo, de matemáticas, de física y demás, encontramos al final del capítulo una serie de problemas. Entonces, en lugar de irnos a la parte teórica, vámonos a los problemas de inmediato. No es tan así, se requiere precisar qué es lo que se está entendiendo por resolución de problemas, de qué manera se va a estar llevando a cabo. Y en la experiencia que mencionábamos sobre el taller extracurricular, tomamos o partimos de un marco, lo que llamamos de análisis de problema. Aunque sé que en la lámina las imágenes son muy pequeñas, pero nos pueden ayudar un poco para precisar estos aspectos del marco. Por un lado tenemos que la situación, el problema que tengamos que utilizar requiere que distingamos, por un lado, que una situación planteada a alguien puede o no ser problema. Esto depende de la persona. ¿Y por qué es así?
porque a partir de los conocimientos que esta persona tenga, la situación que se le plantea puede resultar para él simplemente un ejercicio, si es algo que ya ha tratado, que ya ha manejado antes. Y entonces simplemente reconoce, le es familiar la situación y sabe los pasos que tiene que seguir para poder dar respuesta a lo que se le plantea. En cambio, para otras personas, esta situación puede resultar que vaya más allá de sus alcances, que no tenga en ese momento los conocimientos adecuados para poder enfrentar la situación. Y entonces tampoco esto es un problema para él por esta situación o esta limitante que pueda tener. Y en cambio para otros puede serlo porque cuenta con los conocimientos para tratar el problema, para entenderlo, pero no puede anticipar de inmediato todos los pasos que tiene que hacer. Y en algunos momentos hará algunas tentativas, tendrá que hacer correcciones para ir avanzando y lograr finalmente resolver el problema. En cuestiones, diríamos, didácticas, pues también uno tiene que identificar como docente qué soporta, para qué fines de aprendizaje nos sirve la situación que se le plantea a un estudiante. Y para ello debemos tomar en cuenta los conocimientos previos de nuestros estudiantes, lo que suponemos o lo que sabemos que ellos manejan, identificar los objetivos de enseñanza que buscamos, tanto de manera inmediata como a largo plazo, y para que esta actividad no se distorsione con facilidad, también deben tomarse en cuenta los lineamientos de interacción que tendrá el profesor con los estudiantes, cuidando, por un lado, no usurpar el papel del estudiante como resolutor del problema, es decir, que ante algunas preguntas de los estudiantes uno no se desespere y termine por resolverles el problema, decirles, telegrafiarlos cómo se resuelve. Algunos alumnos son un poco hábiles en esto y buscan justamente delegar esa responsabilidad del trabajo en el docente. Y otro de los aspectos es no olvidarnos cuáles son nuestros objetivos, lo que estamos buscando con la actividad, de manera que ante situaciones inesperadas que son naturales que ocurran en sesiones con estudiantes, uno no se pierda en esto, no se olvide de cuál es el objetivo y sin forzar situaciones retome los aspectos que le importa tratar con esa actividad. En nuestro caso, en este diseño del taller, teníamos para la sesión de resolución de problemas dos momentos. Una en donde los alumnos trabajaban en equipos pequeños, 3, 4 alumnos, y la otra donde se hacía una discusión grupal. Bueno, también para la discusión grupal se tienen que prever los lineamientos de interacción del docente. Entonces nosotros partimos de este marco que para otras disciplinas podrá aprovecharse, seguramente haciendo algunas precisiones, modificando algunos matices, pero encontramos que esta idea de resolución de problemas no solamente resulta útil a matemáticas, también en otras disciplinas. Sí exige una planeación mayor de lo que sería simplemente asignar algunas actividades a los alumnos en donde fundamentalmente estuviesen ejercitándose, practicando, teniendo soltura en ciertos procedimientos, ¿sí? Reitero esta situación de que los alumnos tengan que estar interactuando con diversas situaciones, haciéndose preguntas, en donde el docente también esté muy al pendiente de cómo o qué es lo que puede responderle al alumno y ante situaciones inesperadas, decía, también saber responder. Pudiera ser que una planeación no tan cuidadosa de un problema nos llevara a que se presenten situaciones en donde nos cambian completamente las situaciones. Pero esto nos exige en todo caso una mejor planeación. O sea, no negar, por ejemplo, los recursos que tenemos ahora con la tecnología. Nos rebasan, ¿no? O sea, de repente resulta que hay cosas que no sabíamos que se puede hacer con la tecnología y de repente un alumno nos lo muestra. Bueno, estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Claro, qué interesante, dice José Luis, los problemas no son exclusivos ni son un privilegio para las matemáticas, los problemas son situaciones
que requieren una respuesta, pero no simple ni inmediata. José Luis nos habla de problemas que permitan a los estudiantes generar una serie de acciones, decía él al principio, esos son intencionadas, que lo llevan a generar hipótesis tal vez, a ensayar propuestas de solución, a aplicar algunos procedimientos. Y justamente en este marco de entonces entender qué es un problema, caemos en cuenta que toda investigación y nuestra propia práctica docente requiere contar con ciertos marcos de referencia para entender e intervenir, hacer de manera intencionada esta construcción de conocimientos en los alumnos. Y entonces la pregunta que ahora te hago, José Luis, es ¿cuáles son los principales elementos que se consideraron en tu marco de referencia cuando se realizó tu investigación y qué resultados obtuvieron o qué aportes les dio este marco? Sí, sí, partimos de un marco conceptual, diría, en esto de la experiencia de taller extracurricular, en donde nuestra atención se enfocó hacia el salón de clase y desde luego hacia los roles del docente por una parte y del estudiante por la otra. En el caso de los estudiantes nos interesaba tomar en cuenta las concepciones y preconcepciones que tienen. Hay conocimientos que se dan en todos nosotros que no son resultado de una búsqueda consciente de ello, que en muchos momentos ni nos percatamos plenamente que lo tenemos. Y algunas cosas son, diríamos, correctas, otras no son tanto, pero nos movemos en términos de esto, estas concepciones y preconcepciones. Esto lo tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, una preconcepción está en esto de decirse uno si es bueno o no para matemáticas, el hacer una clasificación muy burda acerca de soy bueno o soy malo para matemáticas y en consecuencia sí puedo hacer cosas importantes en matemáticas o no las puedo hacer. Eso ya de principio me establece una barrera que, reitero, en muchos momentos es simplemente esa creencia, esa idea que se tiene, pero que en realidad no está plenamente justificada. Otros aspectos está en esto que hablamos de la epistemología del discente, qué conocimientos, qué aspectos, qué experiencias se le vienen a la mente cuando trata ciertas situaciones. Y los otros aspectos englobados en lo que serían los recursos, en buena medida los conocimientos pertinentes que tiene el alumno sobre la situación que está tratando, sus estrategias heurísticas y aquellas habilidades metacognitivas de autorregulación. Estos aspectos los tomamos en cuenta en nuestro marco, de alguna manera los estuvimos atendiendo. Y por otra parte tenemos al docente como responsable para establecer un convenio de clase, de alguna manera diríamos esas reglas de cómo trabajar, cómo comportarnos en la clase, pero ligadas también a la costumbre, a las costumbres que pueden ser coincidentes con estos convenios o estar a contracorriente y de las cuales también el docente debe estar muy, muy al pendiente. Y también la planeación que se hagan de las cosas. Esta situación o este pensar en que con la simple experiencia que uno tiene como docente es suficiente, no funciona. En un trabajo de investigación mucho menos. Hay que entonces planear con cuidado las cosas. Y el marco, pues, entre otras cosas, nos permite saber qué aspectos no podemos dejar de tomar en cuenta cuando realizamos una investigación. Reitero, en nuestro caso del taller extracurricular, aunque fue en condiciones especiales, no fue con grupos como usualmente o con los que usualmente trabajamos, sí establecimos un marco en donde tomábamos como referencia el salón de clase. Pues toca el turno ya a nuestros colegas de las diferentes sedes que nos están acompañando el día de hoy y me gustaría recordarles que además de la comunicación a través de las sesiones presenciales que tenemos, está nuestro foro donde ya están llegando las preguntas, ya tenemos varias preguntas para plantearle al maestro José Luis y les recuerdo colocar su nombre, su área de coordinación, su academia, para que podamos identificarlos con toda naturalidad. Y bueno, preguntamos a Ciencias Biológicas que nos acompaña el día de hoy, si tiene alguna pregunta para nosotros.
Hola, maestra María Eugenia. Hola, maestro José Luis. Mi nombre es Víctor Hugo Luna Acevedo. Estoy aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y revisando, me tengo a mi cargo la parte de innovación educativa aquí en la escuela. Revisando el documento de referencia, particularmente del capítulo 6, cuando José Luis habla sobre las conclusiones a las que llega a través de este trabajo de tesis de la maestría en el CIMBESTAF, me han surgido varias cuestiones, sobre todo porque manejamos también algo similar con la metodología cualitativa que aplicamos en los seminarios Repensares, como uno de los participantes del proyecto multidisciplinario. Una de las preguntas que me gustaría, José Luis, que nos hicieras el favor de responder, y va de acuerdo con esta parte de nuestro trabajo interdisciplinario, es ¿qué tipo de registros en la metodología cualitativa crees que sean factibles, o mejor dicho, o que sean los mejores tipos de registros que podemos utilizar en una metodología cualitativa como la que llevamos a cabo? Bien, esto de los registros, de los instrumentos de recopilación, decía, de fuentes de información, dependen de, por una parte, de los marcos en los que nos movamos y de las preguntas de investigación, de las preguntas, vamos, de lo que queremos saber. De alguna forma diría, tenemos que hacer como anteojos a la medida de las necesidades que se estén teniendo. Así que, bueno, la primera situación es, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Y de qué manera podemos obtener, decía hace un momento, fuentes de datos para dar respuesta a esto. Algo que llega a ocurrir, que se presenta en esto de la metodología cualitativa, es que en ocasiones una gran dificultad es justo que no es tan fácil tener esta recopilación de fuentes de datos. O sea, el marco, las preguntas pueden ser muy pertinentes, pero una dificultad importante puede ser en cómo obtener datos sobre esos aspectos que nos interesan. No hay entonces una idea o una recomendación general de qué instrumentos podemos utilizar. En algunos momentos pueden ser grabaciones, pueden ser entrevistas, cuestionarios, rúbricas, pero reitero, depende del marco y de las preguntas de qué queramos que busquemos responder. También nos acompaña la sede Sisimar. Quiero preguntarle a Sisimar si tiene alguna pregunta para José Luis. Sí, sí, soy Mirta Albáñez, estoy en Sisimar, La Paz, Baja California Sur. Mi cuestionamiento o mi duda fue acerca de los resultados que obtienen de la presentación, las